La Academia Agrícola Galáctica se alzaba como un monumento de cromo y cristal a la civilización avanzada. Sus agujas se alzaban hacia 3 soles que teñían el cielo de tonos ámbar y rosa. Dentro del aula 7, las pantallas holográficas parpadeaban con imágenes de jardines hidropónicos perfectamente cultivados de toda la galaxia. Cada uno era un testimonio de lo que la Academia consideraba una agricultura adecuada. El profesor Beckstormbeak se ajustó las plumas iridiscentes y se aclaró la garganta con la clase de autoridad pomposa que solo emanaba de tener 6 títulos en ciencias xenobotánicas y un ego del tamaño de un gigante gaseoso. Su talento resonaba en el podio mientras observaba a su clase de entusiastas estudiantes alienígenas. Cada especie estaba representada por lo que consideraban sus mentes agrícolas más brillantes. Bueno, casi todas las especies. Sentado en la última fila, con un aspecto decididamente fuera de lugar entre los ceprianos parloteantes y las entidades cristalinas que flotaban con elegancia, estaba Jaque Martínez. El único humano en la Academia, el único humano que la mayoría de estos alienígenas habían visto. De hecho, se recostó en una silla, claramente diseñada para alguien con al menos 4 extremidades y posiblemente branquias, intentando tomar notas en un bloc de datos que autocorrigía su terminología terrestre a lo que el traductor consideraba más apropiado para el estándar galáctico. Los ojos dorados del profesor Thornbeak se posaron en Jaque con la mirada que suele reservarse para muestras de bacterias particularmente interesantes. Ah, sí, nuestro espécimen primitivo está aquí hoy. ¡Qué delicia! Jaque había dejado de corregir los comentarios primitivos después de su primera semana. No valía la pena el esfuerzo, y francamente, algunos de los métodos agrícolas de otros estudiantes hacían que la rotación de cultivos medieval pareciera una ciencia espacial. Hoy, mis alumnos avanzados, anunció el profesor, con ese tono especial reservado para la superioridad académica, examinaremos uno de los fracasos agrícolas más fascinantes de la galaxia, la flora terrestre, y los curiosos métodos empleados por los humanos en sus, digamos, entusiastas pero desafortunados intentos de cultivo. Una oleada de lo que Jaque había aprendido a reconocer como diversión alienígena recorrió el aula. Crix, un Stree con aspecto de mantis en la primera fila, se frotaba los brazos celestiales con alegría. Blub, cuya forma gelatinosa ocupaba 2 asientos, temblaba con lo que parecía una risa entre los moliscoides. Titularemos la conferencia de hoy, continuó el profesor Thornby con evidente deleite. Flora terrestre inútil y por qué las civilizaciones avanzadas abandonaron métodos tan primitivos. Jaque sintió que se le apretaba la mandíbula. Iba a ser un día largo. Con un gesto teatral que habría hecho llorar a Shakespeare, el profesor Thornbeak activó la pantalla holográfica principal. La primera imagen se materializó sobre sus cabezas. Un hermoso tomate rojo que brillaba con el rocío matutino. Miren, anunció el profesor con el tipo de destello dramático que suele reservarse para declarar la guerra. El Senam, como el copume. Los humanos llaman tomate a esta abominación. Observen la llamativa coloración roja, claramente una señal de advertencia en la naturaleza, y sin embargo, estos seres primitivos lo consumen con regularidad. Crix se inclinó hacia adelante. Sus ojos compuestos reflejaban el holograma. Pero profesor, seguramente el color brillante indica toxicidad. Precisamente, mi astuto estudiante. Cualquier especie civilizada reconocería esto como la forma en que la naturaleza dice, no me comas. Pero los humanos, en su infinita sabiduría, decidieron cultivar millones de estas esferas rojas de veneno. Jaque se mordió la lengua con fuerza. La ironía de que la mitad de los platos más populares de la galaxia contuvieran salsas a base de tomate, aparentemente, no se le había ocurrido al profesor. El holograma cambió para mostrar trigo. Un tallo dorado meciéndose en una brisa digital. El pico del profesor Thornbeak se curvó en lo que Jaque, según había aprendido, era el equivalente a una mueca de desprecio. Y aquí tenemos trigo. Triticum stif. Observe cómo los humanos gastan enormes recursos cultivando lo que es esencialmente hierba incomestible,
y luego realizan elaborados rituales de procesamiento para que sea apenas apetecible. Las civilizaciones avanzadas abandonaron estas prácticas ineficientes hace milenios. La forma gelatinosa del uv se onduló de diversión. ¿De verdad consumen hierba, profesor? Sí que la consumen, mi translúcido amigo. Lo muelen hasta convertirlo en polvo, le añaden diversos productos químicos, le aplican calor y de alguna manera, se convencen de que la sustancia resultante es alimento. El lápiz de Jake se quebró en su mano. Pan. El profesor describía el pan como si fuera una especie de brujería primitiva. El desfile de burlas agrícolas continuó. Las patatas fueron descartadas como tumores de tierra que requieren cantidades absurdas de alteración del suelo. Las zanahorias eran apéndices de raíces anaranjadas con un valor nutricional insignificante. El arroz eran semillas diminutas que exigían inundar paisajes enteros en un desastre ecológico disfrazado de agricultura. Con cada descarte, los estudiantes alienígenas asentían sabiamente, sus diversas formas de cabezas meneando la cabeza en señal de acuerdo. Jake vio cómo el patrimonio agrícola de su planeta natal era destrozado por un cerebro de pájaro que probablemente no podría cultivar musgo en un pantano. Pero el profesor llamó a Sara, una entidad cristalina cuya voz resonaba como campanillas de viento. Si estas plantas son tan inútiles, ¿cómo sobrevivieron los humanos lo suficiente para desarrollar los viajes espaciales? El profesor Thornbeck se erizó las plumas del cuello, visiblemente encantado con la pregunta. Una excelente pregunta. La respuesta, mi luminoso colega, es que los humanos son notablemente tercos. Se aferraron a estos métodos inferiores mucho después de que deberían haber evolucionado más allá de ellos. Francamente, es un testimonio de su tenacidad más que de su inteligencia. El aula estalló en lo que Jake ahora reconoció como una risa multiétnica. Parloteos, borboteos, tintineos y sonidos sin equivalente en el lenguaje humano, todo se fundió en una sinfonía de superioridad académica. Jake apretó los puños. Había soportado semanas de esta basura. Pero algo en ese día se sentía diferente. Tal vez era la forma en que los ojos dorados de Thornbeck seguían mirándolo, disfrutando claramente de la incomodidad del humano. Tal vez eran las expresiones de suficiencia en los rostros de sus compañeros mientras se deleitaban con su supuesta iluminación agrícola. O tal vez Jake simplemente estaba cansado de ser tratado como una pieza viviente de museo de la evolución primitiva. Sin embargo, el profesor Thornbeck continuó alzando la voz con énfasis teatral. He reservado el ejemplo más flagrante para el final. La planta que representa todo lo malo de la filosofía agrícola humana. El holograma brilló y se reformó, mostrando altos tallos verdes coronados con borlas doradas y gruesas mazorcas envueltas en cáscaras. Damas, caballeros y entidades no binarias, anunció el profesor con evidente deleite. Les presento la cumbre del fracaso agrícola humano. El maíz holográfico se mecía suavemente con una brisa simulada, y cada grano captaba la luz artificial como pequeñas gemas doradas. A Jake le parecía hermoso. Al profesor Thornbeck, aparentemente le parecía una afrenta a la naturaleza misma. Contemplen el smas, maíz, como lo llaman los humanos de forma tan primitiva. La voz del profesor resumaba desdén, una abominación de la manipulación genética que solo produce alimento para animales. Observen la grotesca modificación de lo que una vez fue una simple hierba en este monstruoso apéndice. Señaló el holograma con un ala. Sus plumas prácticamente vibraban con indignación académica. Los humanos pasaron miles de años convirtiendo una planta silvestre perfectamente adecuada en esta monstruosidad hinchada e ineficiente. ¿Y con qué propósito? Para alimentar a su ganado. Incluso ellos reconocen que no es apto para el consumo civilizado. Los estudiantes alienígenas se lo estaban tragando como si fuera entretenimiento de primera. Crix tomaba notas tan rápido que sus brazos de guadaña prácticamente humeaban. Biel había formado lo que podrían haber sido protuberancias con forma de palomitas de maíz con entusiasmo, aunque Jake dudaba que la ironía fuera intencional. Además, el profesor Thornbeck continuó,
enfocándose en su tema. El maíz requiere cantidades masivas de agua, agota los nutrientes del suelo a un ritmo alarmante y produce un cultivo tan carente de nutrientes que los humanos deben suplementarlo artificialmente con vitaminas para prevenir enfermedades. Es sin duda el uso más ineficiente de los recursos agrícolas en la galaxia conocida. Eso fue todo. Esa fue la frase. La mano de Jake se levantó tan rápido que casi le dislocó el hombro. Toda la clase se quedó en silencio. No el silencio cómodo de los estudiantes prestando atención, sino el silencio incómodo que se produce cuando el hámster de la clase de repente empieza a recitar poesía. Cada ojo, sensor y fotorreceptor de la sala se centró en el solitario humano de la última fila. El profesor Thornbeck parpadeó lentamente con sus ojos dorados, como si intentara procesar este inesperado acontecimiento. Sí, dijo el espécimen Martínez. A eso le llamamos comida, dijo Jake simplemente. El silencio se prolongó durante exactamente 3 segundos antes de que la clase estallara en carcajadas. No una risa académica educada, sino una risa a carcajadas, con lágrimas corriendo por las mejillas. Crix se cayó de su percha. Biel se partió por la mitad por la fuerza de su alegría. Incluso las entidades cristalinas, normalmente compuestas, tintineaban con tanta fuerza que sonaban como una fábrica de campanillas de viento en medio de un huracán. El pico del profesor Thornbeck se curvó en lo que Jake empezaba a reconocer como el equivalente aven de una sonrisa condescendiente. Oh, mi querido amigo primitivo, seguro que bromeas. Ni siquiera los humanos, con sus limitados conocimientos agrícolas, pueden considerar el alimento animal apto para el consumo. Jake se levantó lentamente. Su silla rozó el suelo con un ruido que, de alguna manera, logró ahogar las risas. El aula se quedó en silencio gradualmente cuando los extraterrestres se dieron cuenta de que el humano no se acobardaba. Profesor, dijo Jake, con una voz de una calma peligrosa que habría hecho a cualquier humano reflexionar de inmediato sobre sus decisiones vitales. Llevo 3 meses aquí sentado escuchándote hablar mal de la agricultura de mi planeta. Te he visto menospreciar cultivos que han alimentado a miles de millones de personas durante miles de años. Te he escuchado explicar por qué los humanos son demasiado primitivos para entender la agricultura de verdad. Dio un paso al frente, pero al decir que el maíz es alimento para animales, ahí es donde pongo el límite. El profesor Thornbeck se erizó ligeramente. Había algo en el tono del humano que sus instintos depredadores captaban, aunque su arrogancia académica fuera demasiado densa para interpretarlo correctamente. No entiendo cómo tu apego emocional a los cultivos inferiores invalida la evidencia científica de su inadecuación, respondió el profesor, aunque su voz había perdido algo de su anterior confianza. Jake sonrió. No era una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que históricamente había precedido a los humanos a hacer cosas desaconsejables como escalar montañas porque estaban allí o construir cohetes para visitar lugares que intentaban matarlos. Te diré una cosa, profesor. ¿Crees que el maíz es solo alimento para animales? Te propongo un trato. La clase contuvo la respiración. Incluso Blube dejó de temblar. Cuestiono tu afirmación. Dame acceso a tu laboratorio de cocina y un día del estándar de la Tierra, y demostraré que el maíz no es solo alimento. Demostraré que es un alimento delicioso. Un alimento tan bueno que todas las especies de esta clase pedirán las recetas. La risa del profesor Thornbeck fue aguda y quebradiza, absurda. Incluso si tus métodos de cocina primitivos pudieran hacer que el alimento para animales fuera marginalmente apetecible, los seres civilizados tienen gustos mucho más refinados que los de tu especie. Así que te retractas. Las palabras flotaron en el aire como un desafío lanzado a mediodía. Los ojos dorados del profesor Thornbeck se entrecerraron. Su reputación académica estaba en juego, y peor aún, estaba siendo desafiada por un humano primitivo, atrasado y cultivador de la tierra. Muy bien, dijo, con la voz tensa por el orgullo herido. Acepto tu ridículo desafío, pero cuando no consigas que el maíz sea apetitoso para paladares civilizados,
reconocerás públicamente la superioridad de los métodos agrícolas avanzados y te retirarás de esta academia. La sonrisa de Jake se ensanchó. Y cuando yo lo consiga, tú no lo harás. Pero si lo consigo, al profesor Thornbeck se le erizaron las plumas. Si por algún milagro imposible logras que el alimento para animales sea apetecible para mis refinados colegas, reconoceré públicamente que los métodos agrícolas humanos tienen algún pequeño mérito. No lo suficiente. El profesor abrió el pico de par en par. Le ruego que me disculpe. Jake se cruzó de brazos. Si gano, reescribirás todo tu currículum para incluir las técnicas agrícolas humanas como un campo de estudio legítimo. Y tú personalmente impartirás un curso sobre métodos de cultivo terrestre. Para nada. Entonces no crees que vayas a ganar. Era una trampa y el profesor Thornbeck cayó de lleno en ella con la confianza de un doctor que nunca se ha equivocado en nada en su vida. Bien, espetó. Pero apuesto mi puesto por este humano. Cuando gane, te irás de esta academia y admitirás que tu especie no tiene por qué estudiar agricultura avanzada. Jake extendió la mano. Trato hecho. El profesor Thornbeck se quedó mirando el apéndice ofrecido un momento antes de extender con cautela un ala para estrecharlo. Ninguno de los dos notó que varios estudiantes alienígenas ya estaban apostando en silencio sobre el resultado. El laboratorio de cocina de la academia era una maravilla de la tecnología galáctica. Las estaciones de gastronomía molecular zumbaban junto a los jardines de hierbas hidropónicas que flotaban en cámaras de gravedad cero. Los elementos calefactores cristalinos podían ajustar la temperatura con una precisión de una milésima de grado y los sintetizadores de ingredientes podían crear cualquier compuesto conocido en la base de datos galáctica. Jake lo ignoró todo. En cambio, se dirigió directamente al almacén donde había convencido a la academia de guardar una pequeña reserva de cultivos terrestres para sus primitivos proyectos de investigación. Los demás estudiantes y el profesor Thornbeck entraron en fila tras él, charlando con expectación. Esperaban un espectáculo. Probablemente algo relacionado con el humano haciendo el ridículo con técnicas de cocina rudimentarias. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Muy bien, dijo Jake, sacando varias mazorcas de maíz aún con las hojas. Empecemos por lo simple, profesor Thornbeck. Dijo que esto era alimento para animales, ¿verdad? Correcto. Apto solo para consumo animal. Jake sonrió y empezó a desgranar el maíz con movimientos expertos. Qué curioso con los humanos, profesor. Tenemos la extraña costumbre de convertir cosas que otras especies consideran inútiles en algo asombroso. Tiró las hojas a un lado y levantó una mazorca perfecta de granos amarillos. Clase de examen sorpresa. ¿Alguien sabe qué pasa cuando se aplica calor a los granos de maíz? Crix levantó el brazo de la guadaña con cautela. Queman. Buena suposición. ¿Alguien más? Silencio. Jake se acercó a una de las estaciones de calentamiento y cogió una sartén grande y poco profunda. Nada de aparatos sofisticados de gastronomía molecular, solo una simple superficie caliente. Vertió una fina capa de aceite en la sartén y añadió un puñado de granos. El secreto, dijo con tono informal, es que los granos de maíz tienen humedad en su interior. Al calentarlos, esa humedad se convierte en vapor. La presión aumenta hasta que un grano explota en una flor blanca y esponjosa. Luego, otro pop, pop, pop. En cuestión de segundos, la sartén se llenó de una sinfonía de pequeñas explosiones mientras los granos se transformaban en algo completamente diferente. El olor golpeó primero a los alienígenas, cálido, a nuez, con un toque de sal del aceite. La forma gelatinosa de Blub dejó de moverse. ¿Qué? ¿Qué es ese aroma? Más estallidos resonaron por la cocina mientras Jake agitaba la sartén con una mano y cogía sal con la otra. Esto, amigos míos, son palomitas de maíz. Lo que huelen es maíz haciendo lo que mejor sabe hacer. Estar absolutamente delicioso. Añadió una pizca de sal y sacudió la sartén una última vez antes de apagar el fuego. El estallido disminuyó y luego se detuvo.
Jake vertió el contenido en un tazón grande, y de repente, el laboratorio de la cocina se llenó de granos blancos y esponjosos que no se parecían en nada al alimento para animales con el que habían empezado. ¿Alguien quiere probar un poco de alimento para animales?, preguntó Jake con inocencia. Los ojos dorados del profesor Thornbeck estaban fijos en el toro con la intensidad que suele reservarse para detectar presas. Esto es simplemente expansión térmica, un truco de salón. Pero sus fosas nasales estaban dilatadas y Jake pudo ver cómo sus pupilas se dilataban ligeramente. El olor lo estaba afectando. Serod, la entidad cristalina, se acercó. Emite un aroma bastante agradable. Adelante, animó Jake. No muerde. Uno a uno, los estudiantes alienígenas se acercaron al tazón. Krix fue el primero, inclinando su cabeza de mantis mientras examinaba un grano antes de colocarlo delicadamente en sus mandíbulas. Sus ojos compuestos se abrieron de par en par al instante. Pero esto sí que sabe bien. Eso fue todo. En cuestión de minutos, la mitad del tazón se había acabado, y Jake ya estaba calentando aceite para una segunda tanda. Incluso Biel había logrado absorber varios granos y emitía sonidos que, según Jake, indicaban la aprobación de Mollisco. Pero Jake apenas estaba empezando. Bueno, las palomitas fueron el aperitivo, anunció, sacando más maíz y una colección de ingredientes que había traído de contrabando de la tierra. Ahora, hablemos del pan de maíz. Empezó a mezclar harina de maíz con harina, huevos, leche y un toque de miel mientras explicaba cada paso. Verán, los humanos descubrieron hace miles de años que si se muele maíz para hacer harina, se puede hacer pan. Un concepto revolucionario, lo sé. El profesor Thornbeck intentó mantener su superioridad académica. Moler semillas hasta convertirlas en polvo no es nada revolucionario. Muchas especies han descubierto esta técnica básica. Claro, asintió Jake, vertiendo la masa en una sartén. Pero ¿cuántas de ellas descubrieron que si se añade un poco de miel y mantequilla, se obtiene algo con sabor a que el sol tuvo un bebé con comida reconfortante? El pan de maíz entró en el horno y Jake inmediatamente comenzó con su siguiente creación. Esta vez sacó una olla grande y empezó a preparar lo que él llamaba su arma secreta, la sopa de maíz. Lo que pasa con el maíz, explicó mientras picaba cebolla a una velocidad que hacía que los brazos de Crick parecieran torpes, es que es increíblemente versátil. Puedes hacerlo estallar, molerlo, hervirlo, asarlo, si de verdad quieres sorprender a alguien, puedes hacer sopa. Empezó una base con mantequilla y cebolla. El olor llenó la cocina de inmediato. Luego vinieron el apio, las patatas y una cuidadosa mezcla de especias que Jake había pasado meses perfeccionando. Pero la verdadera magia ocurrió cuando añadió los granos de maíz, su dulzura combinándose con la base cremosa para crear algo que olía a hogar. El ingrediente secreto, dijo Jake, removiendo la olla con soltura, es que los humanos no solo comemos. Preparamos comida que nos hace felices. Comida que nos recuerda las reuniones familiares, las tardes de verano y la sensación de que todo va a estar bien. El pan de maíz salió del horno, dorado y humeante. Jake cortó rebanadas gruesas y las repartió mientras la sopa hervía a fuego lento. El primer bocado produjo un silencio inmediato, seguido de expresiones de agradecimiento que trascendieron las barreras de las especies. El profesor Thornbeck dio un pequeño y reticente bocado de pan de maíz. Cerró los ojos involuntariamente y sus plumas se erizaron en lo que Jake empezaba a sospechar que era el equivalente a un suspiro de felicidad. Está bien, logró decir el profesor, aunque ya estaba buscando un segundo trozo. Pero Jake había guardado lo mejor para el final. Sacó rábanos frescos, lima, chile en polvo, queso cotilla y mayonesa. Damas, caballeros y distinguidos colegas, anunció con un aire de artista que habría enorgullecido al profesor Thornbeck. Les presento la joya de la corona de la cocina de maíz, el maíz callejero. Asó el maíz directamente sobre la resistencia, volteando cada mazorca hasta que los granos quedaron perfectamente carbonizados y caramelizados.
El olor solo fue suficiente para interrumpir las conversaciones. Luego vino la asamblea. Una cuidadosa capa de mayonesa, una pizca de chile en polvo, una generosa pizca de queso y un chorrito final de lima. En México, a esto le llaman elote, explicó Jaque, repartiendo las mazorcas terminadas en platos pequeños. Lo venden en las esquinas, y es tan bueno que la gente cruza la ciudad solo para conseguir uno de su vendedor favorito. Observó cómo cada alienígena daba su primer mordisco. Primero vino la sorpresa, luego el placer, luego algo parecido al éxtasis. Krix, de hecho, emitió un sonido que Jaque estaba bastante seguro de que se traducía en mierda en Sepran. La forma cristalina de Sara comenzó a brillar con más intensidad, que al parecer era la forma en que su especie mostraba una satisfacción extrema. Incluso Blube había formado lo que parecían sospechosamente papilas gustativas en su superficie gelatinosa. Pero fue la reacción del profesor Thornbeck lo que le alegró el día a Jaque. El pomposo profesor Aben, que había pasado la mañana declarando que el maíz no era apto para el consumo civilizado, estaba completamente inmóvil con media mazorca de maíz callejero en su ala. Sus ojos dorados estaban cerrados y todo su cuerpo temblaba ligeramente. El profesor Jaque preguntó con inocencia: ¿Todo bien? Thornbeck abrió los ojos lentamente y Jaque pudo ver algo sospechosamente parecido a asombro en sus profundidades. ¿Qué? La voz del profesor era apenas un susurro. ¿Qué le hiciste? Jaque sonrió. Lo traté como comida en lugar de pienso. Es curioso cómo eso cambia las cosas, ¿verdad? El silencio que siguió fue ensordecedor. Era el tipo de silencio que ocurre cuando toda una visión del mundo se derrumba de repente como un castillo de naipes en un huracán. 23 estudiantes alienígenas se quedaron paralizados en el laboratorio de la cocina, sosteniendo diversos alimentos a base de maíz, sus mentes luchando por procesar lo que acababa de suceder. El profesor Thornbeck fue el primero en romper el hechizo. Miró fijamente la mazorca de maíz a medio comer en su ala como si lo hubiera traicionado personalmente. Su voz, cuando salió, era baja y confusa. Pero esto es imposible. El análisis nutricional muestra claramente que el maíz carece de aminoácidos esenciales. Tiene una densidad proteica insuficiente. Requiere suplementos artificiales para prevenir la desnutrición en cualquier especie que lo consuma regularmente. Jaque se secó las manos con un paño de cocina. Su expresión era paciente, como la de los profesores cuando están a punto de explicar algo importante a un estudiante particularmente torpe. Profesor, ¿puedo preguntarle algo? Cuando realizó esos análisis nutricionales, ¿estaba probando granos de maíz crudo? Por supuesto. El método científico exige que analicemos los alimentos en su forma básica para determinar su valor nutricional objetivo. ¿Verdad? Jaque asintió lentamente. Y cuando calculó los índices de eficiencia de la producción de maíz, consideró la rotación de cultivos, la siembra asociada o el manejo integrado de plagas. El profesor Thornbeck se irritó. Esas son técnicas primitivas que las civilizaciones avanzadas han superado. La agricultura moderna se centra en la optimización individual de los cultivos en entornos controlados. Y cuando evaluó la utilidad del maíz como fuente de alimento, consideró los métodos de procesamiento, las técnicas de preparación o la mejora del sabor. Los ojos dorados del profesor se entrecerraron. El sabor es subjetivo e irrelevante para la ciencia nutricional. Nos centramos en parámetros medibles: contenido proteico, densidad vitamínica, eficiencia calórica por unidad de costo de producción. Jaque dejó el paño de cocina y se apoyó en la encimera. Profesor, creo que veo el problema. Los estudiantes alienígenas nos observaban fijamente, algunos aún con comida en la mano, otros tomando notas abiertamente. Krix tenía sus brazos guadañas sobre su bloc de datos como un taquígrafo judicial. Incluso Blube había formado lo que sospechosamente parecían orejas para escuchar mejor la conversación. Ha estado analizando la comida como si fuera combustible, continuó Jaque. Como si lo único que importara fuera concentrar el máximo de nutrientes en el mínimo espacio con el mínimo esfuerzo.
Pero los humanos descubrieron algo hace mucho tiempo que, al parecer, el resto de la galaxia pasó por alto. Señaló la cocina con un gesto, los tazones de palomitas, el pan de maíz restante, la olla de sopa hirviendo que seguía haciéndonos la boca agua. La comida no es solo combustible. La comida es cultura. La comida es comunidad. La comida es consuelo, una celebración y lo que une a la gente cuando todo lo demás se desmorona. El profesor Thornbeak abrió el pico para objetar, pero Jake levantó una mano. ¿Quieres saber por qué el maíz es tan importante para los humanos? No es porque tenga el perfil perfecto de aminoácidos. Es porque aprendimos a prepararlo delicioso de 100 maneras diferentes. Aprendimos a combinarlo con frijoles para obtener esas proteínas completas que tanto preocupan a tus análisis nutricionales. Aprendimos a procesarlo con cal para aumentar su disponibilidad nutricional. Aprendimos a celebrarlo. Jake sacó su bloc de datos y empezó a abrir archivos. ¿Quieres números? Aquí tienes algunos. El maíz alimenta a más personas en la tierra que cualquier otro cultivo. No porque sea nutricionalmente perfecto de forma aislada, sino porque los humanos aprenden a trabajar con él. Tortillas, palenta, sémola de maíz, maíz molido, suotach, totopos de maíz, jarabe de maíz, whisky bourbon y unas 3000 aplicaciones más que tus bases de datos no tienen porque nadie se molestó en preguntar a los humanos cómo lo usan realmente. La forma cristalina de Sara sonó suavemente. ¿Sugieres que la limitación no está en el cultivo, sino en nuestra comprensión de sus aplicaciones? Exactamente, Jake la señaló con entusiasmo. Analizaste el maíz como si se supusiera que fuera perfecto por sí solo. Pero los humanos no comemos cultivos de forma aislada. Comemos comidas. Comemos combinaciones. Comemos cosas que saben bien y nos hacen felices. Y de alguna manera, milagrosamente, logramos mantenernos sanos haciéndolo. Blue ondeó pensativo. Pero seguramente los avanzados sistemas hidropónicos del colectivo Centauri producen perfiles nutricionales superiores. ¿Tienen buen sabor? Jake lo interrumpió. La pregunta flotaba en el aire como un desafío. El ondear de Bloop se ralentizó. O sea, el sabor no es realmente la consideración principal. Justo ahí, dijo Jake, señalándolo. Ese es el problema. El colectivo Centauri hace cubos nutricionales perfectos que saben a cartón porque olvidaron que las criaturas necesitan realmente querer comer su comida. Se acercó a la pantalla holográfica que aún mostraba la imagen del maíz y comenzó a manipular los controles. El viernes muestra las estadísticas globales de producción de cultivos de la Tierra, organizadas por el total de calorías producidas anualmente. El holograma cambió para mostrar un gráfico que hizo que el profesor Thornbeak abriera los ojos de par en par. El maíz estaba en primer lugar por un margen significativo, seguido del trigo, el arroz y la soja. Ahora muestra las estadísticas de diversidad de cultivos para el mismo periodo. Apareció otro gráfico que mostraba miles de variedades solo de maíz, cada una adaptada a diferentes climas, condiciones del suelo y aplicaciones culinarias. Ahora, muéstrenme los datos equivalentes de cualquier otro planeta en la base de datos galáctica. Los gráficos que aparecieron eran deprimentemente uniformes. Planeta tras planeta mostraban el mismo patrón. Un puñado de cultivos altamente optimizados, cultivados en condiciones estériles y controladas, que producían alimentos que satisfacían todos los requisitos nutricionales y absolutamente ninguno de los culturales. Las mandíbulas de Crick chasqueaban rápidamente mientras procesaba esta información. ¿Nos estás diciendo que los humanos alcanzan el éxito agrícola mediante la diversificación y la optimización del sabor, entre otras cosas? Sí, Jake sonrió. Resulta que cuando se prepara comida que la gente realmente quiere comer, come más. Cuando comen más, se mantienen sanos. Cuando se mantienen sanos, pueden dedicarse a otras cosas, como el arte, la ciencia y a descubrir cómo viajar entre estrellas. El profesor Thornbeak miraba las pantallas holográficas con la expresión de alguien cuya comprensión de la realidad acaba de ser trastocada. Pero los cálculos de eficiencia,
susurró. Están equivocados, dijo Jake con suavidad. Calculaste la eficiencia de cultivar maíz de forma aislada, lo procesaste mínimamente y se lo diste a especies que nunca habían desarrollado una relación cultural con él. Es como juzgar la eficiencia de la música midiendo las propiedades acústicas de notas individuales sin haber escuchado jamás una sinfonía. Se acercó a la olla de sopa de maíz y sirvió un poco en un tazón para el profesor. Toma, esto lleva maíz, papas, cebollas, apio, leche y unas 8 especias diferentes. El maíz aporta dulzor y textura. Las papas aportan sustancia y almidón. La leche aporta proteínas y calcio. Juntos, crean algo nutricionalmente completo y lo suficientemente delicioso como para que los humanos decidan comerlo. El profesor Thornbeck dio un sorbo tentativamente. Volvió a cerrar los ojos, y esta vez Jake estuvo seguro de oír un pequeño gemido de placer. Esto sí que es una comida completa, dijo el profesor con la voz llena de asombro. Ahora sí que lo entiendes. Los demás estudiantes comenzaron a bombardear a Jake con preguntas. ¿Qué hay de esas esferas rojas de veneno que mencionó el profesor? ¿Cómo funcionaba realmente el procesamiento del trigo? ¿Eran las patatas solo tumores de tierra, o había algo más? Jake se encontró respondiendo preguntas sobre la rotación de cultivos, la siembra asociada, la fermentación, las técnicas de conservación y el significado cultural de los festivales de la cosecha. Con cada respuesta, los estudiantes alienígenas parecían más asombrados y avergonzados. Finalmente, Ser formuló la pregunta que todos tenían en mente. Jake, si los métodos agrícolas humanos son tan sofisticados, ¿por qué nuestro currículo los descarta como primitivos? Jake observó el laboratorio de la cocina, los rostros de criaturas de una docena de mundos diferentes. Todas inteligentes. Todas ansiosas por aprender y todas conscientes de que les habían enseñado a descartar el conocimiento de todo un planeta sin siquiera molestarse en comprenderlo. Porque dijo en voz baja, a veces la diferencia entre primitivo y avanzado no radica en la tecnología. A veces se trata de sabiduría, y a veces lo más avanzado que puedes hacer es admitir que no lo sabes todo. El profesor Thornbeck dejó su tazón vacío de sopa y observó el laboratorio de cocina como si lo viera por primera vez. Su voz, al hablar, era apenas un susurro. Creo que cometí un error importante en el diseño de mi currículum. La admisión flotaba en el aire como el humo de una fogata, arrastrando consigo el peso del orgullo académico destrozado y el tenue aroma a sopa de maíz. El profesor Thornbeck se encontraba en medio de su aula del laboratorio de cocina, rodeado por la evidencia de su espectacular error. Tazones vacíos que habían contenido alimento para animales, estudiantes alienígenas lamiéndose los dedos de condimentos primitivos y un humano muy satisfecho que ya estaba preparando mentalmente su discurso de aceptación para el premio agrícola que la galaxia pudiera otorgarle. El silencio se prolongó hasta que Krix, bendito sea su corazón de mantis, levantó un brazo tímidamente. Profesor, ¿significa esto que Jake ganó el desafío? Los ojos dorados del profesor Thornbeck examinaron la carnicería de su antigua visión del mundo. Blue aún absorbía los últimos restos de maíz callejero de sus apéndices, parecidos a platos. La forma de cristalín de Sara brillaba con lo que Jake había aprendido era el equivalente a un coma de comida. La mitad de la clase ya estaba pidiendo recetas, y la otra mitad estaba tomando notas sobre la filosofía agrícola humana con el fervor de los conversos religiosos. ¿Qué? La risa del profesor fue frágil, como las hojas de otoño que se agrietaron bajo los pies. Mi querido Six, uno implica que esta era una competencia. Lo que ocurrió aquí hoy fue algo mucho más educativo e infinitamente más humilde. Se volvió para enfrentar a Jake, y por primera vez desde que el humano había llegado a la academia, no había condescendencia en su mirada. Justo el tipo de respeto que proviene de ver a alguien demoler completamente sus suposiciones, mientras que de alguna manera logró alimentarle la mejor comida que haya probado. El espécimen Martínez, comenzó, luego se atrapó. Quiero decir, estudiante Martínez,
Creo que les debo varias disculpas y una revisión significativa del plan de estudios. Jaque se limpió las manos en su delantal. Cuando se había puesto un delantal. Y se encogió de hombros con el tipo de gracia casual que la hizo parecer derrocar a la ortodoxia agrícola galáctica. Fue solo otro martes para él. Disculpas aceptadas, profesor, pero creo que podemos hacerlo mejor que simplemente revisar su plan de estudios. La cabeza del profesor Thornbeck se inclinó de esa manera que indicaba una intensa curiosidad alienígena mezclada con una dosis saludable de aprensión. ¿Qué tenías en mente? Jaque sonrió y sacó su plataforma de datos, los dedos bailando a través de la interfaz con facilidad practicada. Bueno, hicimos un trato, ¿recuerdas? Probo que el maíz es delicioso. Enseñas un curso sobre los métodos de cultivo de la tierra. Ah, sí, nuestra apuesta. Las plumas del profesor se volcaron ligeramente. Supongo que de acuerdo con esos términos. Lo hiciste. Pero aquí está la cosa, profesor. No quiero que enseñes un curso sobre los métodos de cultivo de la tierra. El jadeo colectivo de los estudiantes alienígenas era tan fuerte que en realidad se registró en los sensores atmosféricos de la cocina. El profesor Thornbeck parpadeó rápidamente. Su mente académica luchaba por procesar este desarrollo inesperado. Le pido perdón. La sonrisa de Jaque se amplió. Quiero que lo collo conmigo. Mira, sé mucho sobre la agricultura humana, pero no conozco a Jack sobre la química del suelo sapiriano o la absorción de nutrientes con molascoides o las técnicas de mejora fotosintética cristalina. Pero tú lo haces. Hizo un gesto alrededor de la habitación en la diversa colección de estudiantes alienígenas, cada uno representando miles de años de evolución agrícola en sus respectivos mundos. ¿Qué pasa si en lugar de descartar los métodos humanos como primitivos, descubrimos cómo combinarlos con las técnicas avanzadas que ya ha desarrollado? ¿Qué pasa si creamos un plan de estudios que realmente enseñaba sabiduría agrícola en lugar de solo optimización agrícola? El profesor Thornbeck estuvo muy callado por un largo momento. Sus ojos dorados se fijaron en algo que solo él podía ver. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de la curiosidad científica genuina. Estás proponiendo un enfoque integrado. Agricultura cultural humana combinada con el avance tecnológico galáctico. Exactamente. Imagine lo que Bloom podría hacer con las técnicas de fermentación si entendiera cómo los humanos desarrollaron la creación de queso durante miles de años. Critos de imágenes que aplican la agricultura de precisión a los métodos de plantación de acompañantes que los agricultores de la tierra perfeccionaron a través de pruebas y errores. Bloom ondulada de emoción. ¿Podríamos realmente aprender a hacer queso? Buddy, para cuando haya terminado contigo, estarás envejeciendo el cheddar que haría que Wisconsin llorara de alegría. Sara intervino con su voz musical. Y podríamos aplicar nuestras técnicas de mejora mineral para mejorar la nutrición del suelo para los sistemas de rotación de cultivos. Ahora estás pensando como un agricultor, dijo Jaque con aprobación. Las plumas del profesor Thornbeck comenzaban a suavizarse, y Jaque pudo ver los engranajes girando detrás de esos ojos dorados. El profesor recordaba lo que se sentía descubrir algo nuevo, tener ese momento de revelación que hizo que todos los años de estudio valieran la pena. Esto requeriría una reestructuración completa del programa agrícola de la academia, dijo lentamente. Sí. Significaría admitir que nuestros métodos actuales están incompletos. Sí. Requeriría una extensa colaboración con las instituciones de la Tierra para comprender adecuadamente el desarrollo agrícola humano. Sí. Y significaría que yo, Beck Thornbeck, profesor de Ciencias Agrícolas Avanzadas, tendría que reconocer que aprendí algo significativo de una especie que anteriormente descarté como primitiva. La expresión de Jaque se suavizó ligeramente. Profesor, no hay nada primitivo en reconocer la sabiduría donde sea que la encuentres. Algunas de las personas más inteligentes que conozco son las que no tienen miedo de admitir cuando están equivocados. El profesor Thornbeck enderezó su postura, y Jaque pudo verlo tomar una decisión que probablemente haría eco a través de la educación agrícola galáctica en las próximas décadas. Muy bien, estudiante Martínez.
Propongo formalmente la creación de un nuevo curso, Integración Agrícola Interpecies Práctica. Servirá como coinstructor centrado en las técnicas culturales y tradicionales humanas, mientras que proporcionaré experiencia en tecnología agrícola galáctica y requisitos de especies extranjeras. Los estudiantes alienígenas estallaron en vítores que sonaban como un libro de texto de xenobiología que tenía una fiesta. Krix estaba literalmente rebotando en las paredes. Blue había formado lo que parecía confeti, y Sara estaba quimando una melodía que probablemente se tradujo a Aleluya en Crystalline. Pero Jake aún no había terminado. Llegó a su bolso y sacó un termo, del tipo que cada humano que había trabajado en un trabajo de más de 8 horas reconocería de inmediato. El contenedor simple y sin pretensiones que probablemente había salvado más productividad humana que cualquier otra invención en la historia. En el momento en que desenroscó la parte superior, todo el laboratorio de la cocina se quedó en silencio. El aroma que escapó era oscuro, rico y complejo. Habló de tempranas mañanas y noches, de comodidad y energía, de un líquido que había alimentado la civilización humana durante siglos. Era el olor a café, y golpeó a los estudiantes alienígenas como una ola psíquica. Los alumnos del profesor Thornbeak se dilataron tan rápido que Jake estaba preocupado de que pudiera desmayarse. La antena Krix se contrajo frenéticamente. La Blub formó lo que parecía sospechosamente como una nariz solo para obtener un mejor olor. Incluso Sara, que técnicamente no respiró, de alguna manera logró transmitir la impresión de respirar profundamente y apreciando. ¿Qué? El profesor Thornbeak susurró, su voz llena del tipo de reverencia generalmente reservada para experiencias religiosas. ¿Es ese aroma divino? Jake tomó un sorbo lento y deliberado de su termo, saboreando tanto el café como las expresiones en 23 caras alienígenas. Esto, profesor, es lo que sucede cuando toma semillas que están tan amargadas que son básicamente incapaces, las asan hasta que estén oscuros y grasos, las muelen en polvo, vierte agua hirviendo sobre ellas y filtre el resultado en energía líquida. Él atornilló la tapa de su termo y la escogió, ignorando los suaves sonidos de decepción de su audiencia. La lección de mañana será sobre por qué los humanos consumen voluntariamente alcaloides psicoactivos para el desayuno, cómo convertimos uno de los cultivos más laboriosos del mundo en un imperio económico global, y por qué la frase, pero el primer café es básicamente un lema religioso humano. El profesor Thornbeak miró el termos ahora cerrado con la expresión de alguien que acababa de vislumbrar la cara de Dios y le dijeron que esperara hasta mañana para una introducción. Creo que, dijo débilmente, que esta colaboración será mucho más educativa de lo que inicialmente esperaba. Jake sonrió y comenzó a limpiar la cocina, tarareando una vieja melodía de la tierra en voz baja. Detrás de él, 23 estudiantes alienígenas ya discutían sobre quién pudo sentarse en la primera fila mañana. Y un profesor muy humillado reescribía en silencio todo lo que pensaba que sabía sobre la relación entre primitivo y avanzado. A veces, Jake reflexionó mientras lavaba la última maceta de sopa de maíz. La mejor manera de cambiar la galaxia no fue a través de tecnología avanzada o potencia de fuego superior. A veces, todo lo que necesitabas era muy buena comida y la confianza para compartirla. Y tal vez, solo tal vez, un termo de café para mantener las cosas interesantes.